Tres Razones, la revista de noticias y análisis, con Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. David, muchas gracias por atender esta invitación en Tres Razones, la revista informativa. Hoy que estamos celebrando un día que es feriado, originalmente es un día que simboliza el 1 de diciembre de 1948, cuando se da quizás el hito histórico más importante de nuestro país, lo que yo diría que es el hito histórico, pero vos como historiador podés corregirme perfectamente, un hito histórico que nos define, que nos ha hecho diferentes, que ha hecho la marca. Muy Hola buenas Evelyn, tardes. y Hola. buenas tardes a tu radio audiencia y también de Radio Colombia. Es un gusto siempre compartir con vos estos espacios. Sí, ciertamente de la Costa Rica, que llamamos de la Segunda República, la abolición del ejército es uno de los hechos más importantes y que lleva además unida una serie de representaciones, símbolos, imágenes, ideas sobre el país que se han consolidado ciertamente en estos 74 años. El hecho en sí es un significante que le da sentido en mucho a esa visión sobre una Costa Rica pacífica. ¿Cuáles fueron los antecedentes, David, de este hecho que yo me imagino no se les ocurrió precisamente en 1948? O me dirás si fue así. ¿Hubo algún detonante? ¿Cómo trasladarnos hacia esa época y hacia esos pensadores que no sé si con el concepto de la Costa Rica de este siglo lograron tomar tal determinación? No sé si esos pensadores se pueden mencionar en una sola palabra, que es don Pepe Figueres, o hubo más alrededor de todo esto. No, ciertamente hubo, en realidad, si lo vemos en una perspectiva larga, en Costa Rica, desde la independencia, sucede un fenómeno muy particular. Fuera de Costa Rica, diversos países que están en guerras civiles, desde el norte de México hasta la Patagonia, pero también en Europa, comienzan a construir una visión sobre Costa Rica de verla como un estado nuevo, pero un estado pacífico que no ha caído en las intestinas guerras civiles en que entra toda América Latina después de las guerras de independencia. Hay que recordar que los procesos de construcción de la centralidad de los estados llevaron a guerras muy fuertes entre la capital y las provincias que querían también ser líderes en los procesos de formación del Estado. Pero en el caso de Costa Rica, con una brevísima batalla en abril de 1823, se zanjó por primera vez el problema del enfrentamiento entre las ciudades que podían competir por ser capital. Y luego San José consolidó ese liderazgo en 1835 cuando gana la guerra de la Liga en contra de Alajuela, Heredia y Cartago. A partir de allí se constituye San José como una indisputable capital, y a pesar incluso de la presencia de Francisco Morazán en 1842, los josefinos logran salir ilesos de todo ese proceso y consolidarse como la capital del país. Lo otro, Evelyn, bueno, entonces, de fuera de Costa Rica, se presenta a Costa Rica como un país raro en el contexto latinoamericano ya desde muy temprano, desde la década de 1830, raro por la paz, y los costarricenses de ese periodo también empiezan a instrumentalizar esa idea. Es muy temprano que se empiezan a describir como un país pacífico, dedicado al trabajo, y también un país en donde hay pequeños propietarios en lugar de lugartenientes, etcétera, tierratenientes, etcétera.
Pero sí hay que desmitificar la idea de que el ejército de Costa Rica en el siglo XIX era un ejército pequeño y malo, porque realmente Costa Rica hacia la década de 1870 con Tomás Guardia llegó a tener el ejército más importante de Centroamérica, tanto en la organización, porque participaron de eso desde la época Carrillo militares prusianos, que eran los más afamados en ese momento, como en su organización y en su financiamiento. Hacia la década de 1870, Costa Rica incluso podía responder a las ambiciones del presidente guatemalteco Justo Rufino Barrios, a las ambiciones de volver a crear la Federación Centroamericana, la Fuerza. Costa Rica podía responder aceptando el reto de disputar, no en fútbol, sino en el campo militar, esa pretensiones de Justo Rufino Barrios. Lo interesante entonces es que hacia el final del periodo de Tomás Guardia, cuando Costa Rica tenía alrededor de 500 hombres como núcleo básico del ejército, pero podía llegar a movilizar hasta 20,000 hombres y tenía una reserva de más de 10,000 hombres militares. Hacia ese momento en que Costa Rica además dedicaba casi un 40% de las finanzas del Estado al ejército, comenzó un proceso contrario, y es que se empieza con la reforma educativa de la década de 1880, se empieza a dedicar cada vez más dinero a la extensión de la educación pública que al ejército. Y cuando se comparan los presupuestos totales de instrucción pública y de guerra y marina en ese periodo largo entre 1882 y 1949, es muy fácil identificar que el presupuesto de instrucción comenzó a crecer, y especialmente después de 1914. Solo hay un interregno en que no crece, en que crece más militar, que es la dictadura de Federico Tinoco, 17-19, pero después del 22, el presupuesto de instrucción pública supera al de militares. Ahí se Y empieza a hacia, ver una vocación entonces pacifista. sí, esta idea de que el país podía sostenerse internamente, no con un ejército que amedrentara a la ciudadanía, sino a partir de procesos de integración social. Eso es muy importante subrayarlo. Lo que antecede a la abolición del ejército es el convencimiento de que el país puede vivir, es decir, que la ciudadanía se puede respetar la institucionalidad del Estado, que la ciudadanía tiene confianza en esta institucionalidad, y que no tiene necesidad de tener un ejército para que funcione, tanto en términos políticos como económicos. Lo cual Eh, es, David, perdona, una osadía, colocándonos en esos tiempos. Mucha gente pudo haber dicho, ¿cómo se atreven a tal cosa? ¿Qué pasa si los atacan? sí, de hecho, la guerra de 1921 entre Costa Rica y Panamá, la guerra de Coto, como se le conoce en Costa Rica, esa guerra probó, por otro lado, además, que el ejército costarricense era ya, en términos de movilización, inservible, y que a pesar de todo el esfuerzo que significó y demás, ya no tenía el poder que obtuvo en la época de Tomás Guardia. Ujú. En ese sentido, si alguien se podía asustar hacia 1921 de que Costa Rica podía ser invadida y que se le podía quitar territorio y demás, pues tenía suficientes razones para hacerlo. Pero quizás, Evelyn, Costa Rica estaba menos temerosa, primero, de invasiones externas, porque realmente la principal potencia del continente, que era Estados Unidos, llevaba relaciones cordiales con Costa Rica desde el siglo XIX. Y de hecho, Costa Rica podía jugar en el plano internacional cara a cara con los Estados Unidos sin temor a invasiones. El país era tranquilo,
Eso lo subrayan muchísimos viajeros desde la década de 1840, viajeros Ujú. alemanes que llegan a Costa Rica, que vienen desde México, pasando por territorio, todo Centroamérica, y llegan a Costa Rica y dicen, pero aquí, ¿qué es esto tan raro? Que hemos visto guerras en todas partes, la gente alzada, y aquí cuando llegan dos visitantes alemanes a buscar al presidente Juan Rafael Mora, al Palacio Nacional, le dicen, no, el presidente está en el mercado. Y ellos se asustan cuando llegan y ven al presidente jugando gallos con campesinos ahí en el mercado sin ninguna protección. Ellos construyen primero esta idea de que Costa Rica se parece a Suiza en términos de el clima de San José en ese momento, era mucho más frío, y además en términos de convivencia, porque entonces muy temprano hay una convivencia que trasciende los elementos de clase social y trasciende los elementos de riqueza, etcétera. Ujú. Y los costarricenses han logrado integrar una comunidad pequeñita, porque hay que recordar que son apenas 100,000 habitantes en 1856. Es decir, que habrían todos allí en el Estadio Nacional, seguramente. Es una comunidad pequeña que convive entre ellos respetando la institucionalidad. Hay más desarrollo del derecho que de las milicias, y hay más desarrollo de la instrucción pública después que de las milicias. Y eso lo están subrayando a cada rato. Este asunto de que el presidente se mezcle con la gente hasta hoy Ujú. sigue siendo un ícono de esa idea de convivencia costarricense, que David, fue ciertamente muy importante para los extranjeros. ¿y cuál fue el detonante en el 48 para tomar tal decisión y dar tal mazazo? Ya entendemos la idiosincrasia que éramos. No puedo decir que somos porque hemos cambiado en muchas cosas. No así en nuestra vocación pacifista, espero yo. Pero después de conocer los antecedentes, ¿qué ocurre concretamente en el 48? Porque también hay un ingrediente que yo quiero poner sobre la mesa. Eliminar el ejército también es eliminar lo que ha sucedido mucho en América Latina, que son los golpes de Estado, que casi siempre van acompañados por las milicias. Sí, efectivamente. Solo dos cosas antes, Sí, Evelyn, perdón. solo para dejar el contexto claro. Una primera es que la integración político-electoral fue muy temprana también en Costa Rica, excluyendo a las mujeres que obtienen el derecho al voto hasta el 49. Todos los hombres mayores de edad prácticamente podían votar desde finales del siglo XIX. Y que pronto también se establece el voto directo y el voto secreto. Y el otro elemento es este desarrollo tan impresionante de la educación pública, porque hacia 1927 Costa Rica tenía una extensión de la educación pública de tasas de alfabetismo similares a las de los países como Gran Bretaña o Estados Unidos o Alemania, que era la potencia en educación en ese momento. Hacia 1927 el alfabetismo en Costa Rica era 85% en niños mayores de 9 años, en zonas urbanas y de 67% en villas y en el campo. Es decir, realmente se veía que esta inversión era clara. Ahora, Ujú, hacia 1948, el ejército como institución realmente ya está tremendamente reducido. Ese fue un proceso que empieza, como decíamos, desde el siglo XIX. La idea de abolir el ejército incluso aparece en campañas políticas ya en 1894. Ya hay propuestas de abolir el ejército. Y se sigue repitiendo, 94, 98, luego se repite a principios de siglo. Hay discusiones en la prensa escrita en ese tiempo sobre las posibilidades de abolir el ejército. Es decir, es una idea que ya está clara en la mente de los políticos e intelectuales. Tiene un antecedente muy largo, de al menos 50 años antes de que se aboliera de verdad. Hacia el 48, el ejército costarricense son 300 soldados. ujú. Es decir, es una población que casi se está aproximando al millón de habitantes
y que tiene menos soldados que la población de 1856 que tenía 100,000 habitantes. 300 soldados que son la unidad móvil, y esta unidad móvil se supone que es especializada y demás, realmente no tiene un rol determinante en nada en términos de seguridad del Estado en esos momentos. De hecho, no participa en la Guerra Civil de 1948. La unidad móvil fue desplazada a la Hacienda La Lucha y allí se quedó durante todo el periodo de la Guerra Civil. No entra en enfrentamientos porque los enfrentamientos de la Guerra Civil no estuvieron en La Lucha. Estuvieron en otras partes del sur de San José, y en Cartago, en San Ramón, en Limón, y en algunas zonas del sur de Costa Rica. El ejército que lucha contra el Ejército de Liberación Nacional es un ejército que se llamó el Ejército del Pueblo, organizado por el Partido Vanguardia Popular y Ujú. básicamente constituido por campesinos, obreros y obreras comunistas que enfrentan a los figueristas en Pérez Celedón, en Cartago, y es el ejército que se rinde en 1948, cuando se hace el proceso de la Embajada de México para llegar a un pacto para acabar la guerra. El El pacto, ejército, vos te referís a la famosa reunión que se da en Ochomogo de don Pepe Figueres con don Manuel Mora. ese es el pacto de Chomogo, Ujú. pero ese pacto de Chomogo tenía que ver menos con la movilización militar que con el respeto a las garantías Ok, de quienes habían participado en la guerra. Ese pacto finalmente no es respetado por las tropas ganadoras. Finalmente hacen una persecución tremenda después de que llegan al poder. Me refiero al pacto de la Embajada de México, que es el que le puso fin a la muy guerra bien. Ujú, el ujú. 19 de abril de 1948. Y cuando se llega a ese pacto, el ejército que se desmoviliza es el de los comunistas. De hecho, hay testimonios de que se les pagó una cierta cantidad a los obreros que entregaban los fusiles Remington que se les habían repartido durante la guerra civil, y hicieron una fila en San José y allí iban y entregaban el rifle, se les daba, no recuerdo la cantidad, simbólica. Y ese es el ejército que se desmoviliza. La unidad móvil, como repito, el ejército regular que existía, no se desmoviliza. Es convertida luego en una policía, eso sí, especial. Entonces, cuando llegamos a la abolición del ejército, lo que existe realmente entonces es esa unidad móvil. Ya no hay ejército del pueblo, y el otro lado, lo que sigue movilizada también es la Legión Caribe, que eso usualmente no se le presta atención, pero la Legión Caribe son un conjunto de militares extranjeros, principalmente dominicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, pero también hubo hondureños que se trasladaron a Costa Rica desde el 11 de marzo de 1948 a través de aviones que fueron tomados por los figueristas en Pérez Celedón, en el aeropuerto de Pérez Celedón, que fueron muchas veces a Guatemala a traer armamento y a traer soldados de la Legión Caribe. Este armamento y estos soldados son los que realmente lideran la guerra civil del bando de Figueres. Y llegan militares entrenados que habían entrenado largo tiempo para enfrentarse al ejército de Trujillo en República Dominicana. Ellos habían entrenado en Cayo Confites en Cuba desde 1946, y ellos se desplazan a Costa Rica porque Figueres firmó con ellos lo que se llama el Pacto del Caribe en diciembre de 1947 en Guatemala, en el que se comprometía que una vez que caía el gobierno de Picado Michalski en Costa Rica se comprometía a ser base para enfrentar la dictadura de Somoza, y luego de derrocar a Somoza, unir Centroamérica para enfrentar a Trujillo en República Dominicana. Ese era el fin último de la Legión Caribe.
Y esta Legión Caribe entonces sí tenía militares entrenados. Miguel Ángel Ramírez, que era el principal general dominicano, había participado ya en múltiples ocasiones militares. Él es el que dirige realmente las tropas de los figueristas en los campos de batalla, porque Figueres permanece en los cuarteles militares en el sur de San José la mayoría del tiempo. Miguel Ángel Ujú. Ramírez lucha en Pérez de León contra las tropas dirigidas por Carlos Luis Fallas y Tijerino. Y también es el general que entra en Cartago con las tropas a principios de abril, el ¿Y 11 de abril de cómo se le 1948. recompensó después, David? Este es el lío entonces en que estamos, Evelyn. Estamos entonces digamos, noviembre de 1948. La Junta Fundadora ha tomado el poder desde mayo del 48. Empieza con una serie de reformas muy fuertes en términos económicos, nacionaliza la banca y luego establece un porcentaje a los ahorros privados en la banca. Eso enfurece a mucha gente y ya hacia junio, apenas un mes después de tomar el poder, la Junta entra en problemas de legitimidad. Entra en problemas de legitimidad de tal forma que es posible en algún momento que se planifique un golpe de Estado contra la Junta. De Ujú. hecho, hay que recordarlo, en abril de 1949 hay un intento de golpe de Estado contra la Junta, lo que se llama el Cardonazo, dirigido por el ministro de Guerra de la Junta de Seguridad, Edgar Cardón. Entonces existe ese problema y existe el problema también de qué se hace con esta Legión Caribe que está en Costa Rica, está asentada en Costa Rica. Ellos reclaman, porque están las memorias de los líderes de la Legión Caribe que reclaman al gobierno de la Junta que bueno, ya se tiene Costa Rica, hay que seguir con lo planificado. Eh, Figueres negocia con ellos un pago de dinero por la participación y esta idea de abolir el ejército entra entonces en esta dinámica, porque significaría que el Estado costarricense no tendría que tener un compromiso directo con la Legión Caribe, tal y como se señalaba en el pacto de la Legión Caribe firmado por Ujú, Figueres. ujú. Y la idea entonces es llevada al seno de la Junta, pero no por Figueres, ¿Por sino por qué? Edgar Cardona. Ajá. De hecho, se pueden revisar las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República. Es el acuerdo número 54 de 1948. Te puedo decir la página, es la 111 Ujú. de las actas, en donde se toma el acuerdo tal y como se lee, se autoriza y acuerda aceptar el plan de supresión del ejército presentado por el ministro de Seguridad, Teniente Coronel Edgar Cardona Quirós. Como reconocimiento de sus méritos se le otorga el título de coronel efectivo de las Fuerzas Públicas de Costa Rica. Y por eso Cardona, hasta que se murió, incluso tiene un pequeño librito que él publicó, se reclamó como el padre de esa criatura, de la abolición. Luego van a surgir muchos Un- padres más, porque es un hecho muy trascendente. pero una paternidad que se le atribuye únicamente para la retina histórica a José Figueres Ferrer, es decir, la gente lo asocia mucho Así es. con Tanto la por la abolición. imagen, que allí el periodismo siempre ha sido maravilloso, ¿verdad? Una imagen dice más que 1000 palabras, El dicen. masazo. El masazo ese que Ujú. está planificado por el fotógrafo de ese momento. Ese masazo realmente es lo que entra en la historia. Qué buen Ese manejo de la comunicación, ¿no? Sí, claro, claro. De todo de diseñar el escenario, Todo, todo. porque ciertamente con ese masito con que le da Figueres a esa estructura, eso no se iba a mover. Ujú. Entonces lo que hicieron fue darle y darle primero para que se rompiera este bloque del cuartel Bellavista, que era el principal cuartel militar de San José,
Y entonces, así Jair Roa le dice, ahora sí, haga que le pega, y hasta saltan pedazos del Sí. bloque. Esa es la imagen del fin del ejército en Costa Rica, de todo este proceso que hemos señalado. Así las ideas las hayan tenido otros, así hayan participado muchos fenómenos del proceso. El periodista es el que supo construir la imagen El que se convierte fotógrafo. en Ujú. imagen histórica. Y en ese sentido, ciertamente, es bien interesante, Evelyn, porque los seguidores de Figueres, del Partido Socialdemócrata, hay que recordar que Liberación se funda hasta 1951, Liberación Nacional, Ujú. y lo fundan principalmente los jóvenes socialdemócratas. El Partido Socialdemócrata publicaba un semanario en ese tiempo que se llamaba El Socialdemócrata, y ellos discuten sobre la abolición del ejército y le dan el mérito a Edgar Cardona. Es interesante. Pero unos meses después, Edgar Cardona da un golpe de Estado, es apresado, el golpe no tiene efecto, Pero ¿cómo se da y un golpe de Estado si no hay un ejército detrás? eso es parte de el asunto. Digamos, abolir el ejército no significaba, significaba eso, que en términos de presupuesto, el Estado ya no tenía una cartera dedicada explícitamente a milicia. Mm. Eh, pero la gente que está identificada con militares, que como vemos, no solo son la unidad móvil, sino que son la Legión Caribe, y además son gente como Edgar Cardona, que participó del ejército de Figueres, esa gente sigue movilizada. Frank Marshall, por ejemplo, es otro de esos militares que durante mucho tiempo, quizás los radioescuchas más grandes recordarán que Frank Marshall durante mucho tiempo públicamente amenazaba con que se iba a movilizar y que tenía las Ujú, armas en los ujú. 50s y 60s. Eso pues siguió existiendo. Esto de abolir la mentalidad de que existe gente movilizada con armas va a costar más, va a llevarse, yo diría que por lo menos hasta 1958, que es cuando se llega a un trato, a un convenio para que vuelva Calderón Guardia, vuelvan muchos de los que salen en 1948, y a partir de allí sí es muy claro que ya el ejército como tal no va a ser recuperado. Todavía en 1955, cuando Calderón invade Costa Rica, en la zona norte se moviliza la reserva del ejército costarricense. Y Costa Rica incluso compra 2 aviones militares a los Estados Unidos por $1 cada uno. Era simbólico, para enfrentar esa movilización. Qué interesante, David. Estás desmitificando un hecho que se había construido de una forma muy romántica, pero obviamente en la historia el romanticismo es una parte de la realidad, lo demás es lo real, lo verdadero. Sí, pienso que el acto en sí de abolición es trascendente en el sentido en que le pone un punto final a todo este proceso que decíamos. Ujú. Pero Pero que no es inmediato, que no, se va un poco extendiendo en el tiempo. sí, hay gente todavía con armas, como decimos, y gente privada con armas, Ujú. gente que se identifica con lo que fue el Ejército de Liberación Nacional, que podría movilizarse, reservistas todavía hasta el 55, y gente además con motivos políticos todavía fuertes como para creer que hay que levantarse. Cuando vuelve Calderón Guardia, se ponen bombas en la casa de Calderón Guardia, explotan bombas, al estilo en que ocurrió eso antes del 48. Y entonces todavía hay gente que cree que Costa Rica no debe reintegrar a esa parte política que perdió la guerra del 48. Afortunadamente, fueron los menos, porque sabemos lo que esos rencores han provocado en otras sociedades, tanto en Europa como en América Latina. Claro. Afortunadamente, esa otra parte de Costa Rica pudo reintegrarse en la vida política, y la institucionalidad se mantuvo incólume a pesar de la guerra civil, a pesar del periodo de la Junta, se mantuvo incólume. La Corte Suprema de Justicia siguió trabajando. De hecho, es la que le da
derecho a quienes fueron mal juzgados por estos juicios políticos que ocurrieron en los tribunales de sanciones inmediatas después de la Guerra Civil. La Corte Suprema de Justicia interviene en esos tribunales para señalar que se están cometiendo atrocidades. La prensa en ese momento se volvió muy crítica de la Junta. De hecho, el pleito entre Figueres y La Figueres y La Nación, Nación comienza en junio de 1948 por efecto de el un titular. proceder de los tribunales de probidad y sanciones inmediatas. Entonces, es decir, esta institucionalidad que le había dado sentido a la democracia prerreformada, como la llama mi colega Iván Molina, antes del 48, se sostuvo incluso con la guerra civil y el periodo de la Junta, que es un periodo especial. Y se afirmó como parte de esta estructura necesaria para que el ejército no fuera necesario. Entonces, sí, cuando Cardona da el golpe de Estado, el Cardonazo, él utiliza militares vinculados con él desde antes del 48, militares que participaron a la par de Figueres en la guerra civil, pero que representaban un grupo descontento con la Junta, descontento con su proceder, y sin embargo, cuando son derrotados, prácticamente se pierden la posibilidad de seguir jugando eso que vos decías al inicio, de seguir, de que los militares sigan fungiendo como posibles conspiracionistas y provocadores de golpes de Estado. Ujú. Eso es muy importante, esto que señalas, porque durante los 50 hubo varios intentos de pensar en golpes de Estado. En 1954 se pensó un golpe de Estado contra Figueres como presidente. Y en ese golpe de Estado, pues incluso participaron otros gobiernos, tanto el gobierno de Somoza en Nicaragua como el gobierno venezolano de ese momento, que era antifiguerista también. ¿Y venía de Eh, aquí, de parte de cuál partido o avalado por Más quién? bien desde fuera por los calderonistas, Por los que calderonistas. estaban Ujú, planificando ya la invasión del 55 ujú, y tuvieron apoyo también de la CIA. No hay que olvidar que en 54 la CIA da el golpe de Estado en Guatemala ujú, y lo que se pensaba después de que cae Arbenz es que el siguiente era Figueres, el siguiente en el golpe, y de hecho eso se denuncia en un congreso que tienen políticos latinoamericanos en Uruguay a finales de 1954, de que hay un intento de golpe contra Costa Rica. ¿Qué fue lo que hizo que no se produjera el golpe? Que no había ejército. Ciertamente en los países de América Latina donde tienes ejército y el ejército se pone de parte de los golpistas, hay golpe de Estado, hasta ujú. hoy, Hasta hoy. hasta hoy. Vean Ujú. que en el Brasil de Bolsonaro, los votantes bolsonaristas recurrieron a los militares para rogarles que no respetaran las elecciones en que salió ganando Lula. Es Ujú. decir, hay una mentalidad de que el ejército puede hacer ese tipo de cosas. Con solo que sale a la calle el ejército, el asunto está perdido. En Ujú. Nicaragua, Daniel Ortega se sostiene porque el ejército lo sostiene, Y en a pesar Venezuela que hay lo mismo. disparidades. Exactamente. Es decir, esa institucionalidad, en la medida en que existe, es siempre posible que apoye un golpe de Estado. Y los golpes de Estado de toda América Latina, hasta durante todo el siglo XX, fueron golpes militares. Los casos trágicos de Chile, pero también en la Argentina, también Argentina. en Bolivia, en Ecuador. Es decir, ninguna se salva. Todas Ujú. provocaron. Y ya, incluso cuando se da el golpe de Estado en Chile en 73, prácticamente Costa Rica es la única democracia que sobrevive en América Latina en ese momento, sin ejército. Y realmente entonces, en ese sentido, que no existiera un ejército posibilitó que la democracia se sostuviera. A pesar de los esfuerzos que ha habido, también hay que mencionarlo en muchos momentos, especialmente en la década de 1980, porque se recuperara el ejército, las presiones que hubo internas y externas para volver a formar un ejército para enfrentar a los sandinistas en la frontera norte,
que también venían desde fuera. Eso por dicha nunca cuajó. O hay alguna que otra vez, incluso en redes sociales, en Ah, Facebook, sí, hay más de uno que dice que hay que volver a crear un ejército, etcétera. Afortunadamente, la mayoría de las y los costarricenses no tienen idea de qué es un ejército, pero lo desprecian como institución. Porque también eso habría que subrayarlo, Evelyn. Después de las guerras intraestatales del siglo XIX, en que se pelearon fronteras, en que se decidieron fronteras en América Latina a partir de guerras entre ejércitos, los ejércitos solo han servido para reprimir a las poblaciones, no correcto. para enfrentar amenazas. Amenazas externas, es decir, lo que ha servido es de represión y de Exacto. músculo político también de dictadores. Así es. Entonces, Costa Rica, al no contar con un ejército, afortunadamente, es un actor menos en este juego, que es la democracia, que es un juego ciudadano, en que no debería tener participación ningún tipo de fuerza armada. Y me gusta, voy finalizando, David, agradeciéndote muchísimo el tiempo. Me gusta mucho que hayas señalado sobre todo este apego que tiene el costarricense, que tenemos por la institucionalidad. Yo al principio hablé únicamente de la paz, pero escuchándote y un poco trasladándome en el tiempo, lo que se observa también es que es tal la confianza, siempre ha sido tal la confianza en las instituciones. Bueno, he de decir que se ha ido perdiendo durante estos años, muchas veces por causa del accionar de varias personas dentro de las mismas, pero la institucionalidad es lo que priva en Costa Rica. Sí, es decir, vos tenés razón también, eso, yo comparto este criterio de que el tejido social se ha ido corroyendo Ujú. desde hace varias décadas, de que las y los costarricenses que eh, hace 74 años vieron el final del ejército, tenían una comunidad, a pesar de la guerra civil y demás, tenían una comunidad nacional más integrada, de que se reconocían unas a otros, a pesar de que había habido fuertes divisiones con la dictadura de Tinoco, luego con la década de 1940, todavía el trato era muy cara a cara. Eso se ve también en las formas asociativas, comunales que existían en Costa Rica. Muchas de ellas ya no existen. También el sentido de seguridad ciudadano se ha ido destruyendo. Y la cuestión esta ciudadana de reconocer en la otra, en el otro, De eh, reconocernos. Ujú. a otro igual, también lamentablemente por discursos de odio, se ha ido entorpeciendo. Las últimas elecciones, lamentablemente, las elecciones que hemos visto, las de este año, las de hace 4 años, se han centrado más en cuestiones de descalificación y de odio que en propuestas políticas. Ujú. Y se ha movilizado mucha gente haciendo alusión, yo le llamo apocalípticos, no en el sentido de Humberto Eco, que decía aquello de la tecnología, ¿verdad? De que la televisión tenía defensores y ofensores que eran los apocalípticos, que tenían miedo de que la televisión contaminara todo y que la gente se volviera mala por la televisión, etcétera. No en ese sentido, sino en el sentido más bien bíblico, apocalípticos, porque apuntan a la idea de que todo se va a destruir, Ujú. de que todo va a ser destruido si no seguimos con cierto tipo de morales o valores religiosos, etcétera. Pero lamentablemente no se levantan esas banderas para integrar, sino para dividir, para señalar las diferencias, para atacar a los que son diferentes en términos de identidad étnica, sexual y demás. Y eso sí ha corroído nuestras relaciones cotidianas. Se ve muy claramente con solo conducir en Costa Rica.
el acto de conducir en Costa Rica es un Es acto heroico. violento, es un acto violento. Es Es un decir, acto claro, heroico porque tenés que sabes, estar a la defensiva, como siempre, en una formación militar, y hay siempre. quienes incluso se lanzan al ataque. Sí, sí, siempre sales a conducir y sabes que en un camino, digamos, de 15 minutos vas a tener 5 o 6 eventos que pueden disparar las iras de un montón de gente Ujú. cometiendo movimientos que no deben hacer o Es decir, bien. somos pacíficos hasta que nos sentamos frente al volante. Bueno, eso decía un grupo de psicólogos de la Universidad de Costa Rica, un estudio que hicieron hace unos años. Y yo le Efectivamente. añadiría, David, también, ahora que nos sentamos frente a un teclado o a un celular, ¿verdad? También las redes sociales son sumamente violentas. Sí, eso también pues está estudiado en los últimos años, cómo se incita a sentimientos extremos en estos Ujú. espacios de redes. Y ciertamente no tienes a la gente cara a cara, no desarrollas eso tan esencial dentro de una nación, que es un tejido, es como la aguja que va enhebrando, ¿verdad? Construyendo vínculos entre nosotras y nosotros que nos permiten ser una nación. Costa Rica, lamentablemente, los análisis que se han desarrollado tanto por el Estado de la Nación, el último análisis del Estado de la Nación señala muy claramente que es un país al borde de la desestructuración social, porque estamos frente a estos discursos de odio, frente a una animosidad política que señala, subraya cada rato esto del odio, el odio a la prensa, el odio a los diferentes, el odio a lo que se supone que no es lo que es Costa Rica. Y realmente la esencia de Costa Rica son eso que señalábamos al principio: integración, confianza en las instituciones democráticas, eh, Tolerancia. tolerancia, que es fundamental, y esto que constituyó la posibilidad de que no nos matáramos unos a otros en guerras civiles en el siglo XIX, que era la idea de que éramos hermaniticos. Ese es un apodo que nos pusieron los nicaragüenses durante la guerra contra William Walker, en vista de que los ticos se trataban entre ellos como hermaniticos. Y eso daba una idea de esa sensación de unidad tan Ujú. fuerte que existía, de integración social. Somos una sociedad más compleja, desde luego, somos una sociedad más grande, desde luego. Enfrentamos más claramente los vaivenes mundiales, desde luego, las crisis mundiales nos afectan directamente. Pero la esencia es lo que se debería De privar, cuidar. Ujú. y ciertamente todos quienes enseñamos, quienes informan, quienes dirigen el país, todos tienen una responsabilidad muy fuerte por conservar esos hilos que nos integran, Tan los que hacen, delicados, tan sí, lo que hacen, delicados. es decir, tenemos la urgencia de reparar ese tejido social. Entonces, esos discursos de odio que uno escucha a veces en la Asamblea Legislativa o todos los días en la Asamblea Legislativa, realmente sirven muy poco para producir la Costa Rica que necesitamos, si es que queremos celebrar el 300 años de independencia de Costa Rica en el 2121. Claro. Y si no es así, pues no va a haber una Costa Rica que celebre nada. Muchas gracias, David Díaz. Muchísimas gracias por este viaje en el tiempo y también por tus valiosas reflexiones que Con mucho comparto, gusto, la Evelyn. verdad, a cuidar el tejido social, que nada ganamos erosionándolo, perdemos nuestra patria, nuestra esencia. De acuerdo. Muchas gracias, David. Encantado. Tres Razones, la revista de noticias y análisis. Con Evelyn Fashler. Una producción de Noticias Colombia.